¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate por Diputados TV. Resumen, presentación de lo más importante de este año por Diputados TV. Recordamos, vamos a la síntesis de lo que pasó durante todo este 2018 por estos estudios, con representantes del oficialismo, representantes de la oposición, economistas. Lo más rescatable, lo más importante de este año, en este resumen que así empieza. Los dictámenes que venían de la Comisión Bicameral de DNU debían ser tratados antes que los proyectos de ley. Sí. Recién escuchaba a Laura y a Fernando también hablar de la derogación del DNU. A ver. Bueno, ahí digamos, entraron, me parece, a desfilar por el papelón parlamentario, como lo dijo ayer. ¿Ellos o Cambiemos? No, cambiemos. Cambiemos. Ellos explicaron lo que había pasado. Ellos reflejan lo que pasó ayer. ¿Por qué? Porque un DNU no se deroga. Es decir, la Constitución dice cuál es el trámite que tiene que tener un DNU. No, el DNU se aprueba o se rechaza. El DNU tiene que pasar por la bicameral. La bicameral tiene que emitir un dictamen. En este caso había dos dictámenes. El dictamen de mayoría, que era aprobando, y el dictamen de minoría, que firmamos entre otros nuestro bloque, rechazando el DNU. Por lo tanto, la derogación, que ella está bien lo que dice, el oficialismo incluyó en los 3 proyectos de ley la derogación de determinados artículos, los artículos pertinentes de cada DNU, pero era incorrecto. En definitiva, eso fue, me parece, solamente el engaña pichanga para demostrar una voluntad política que no fue tal. Nosotros, ¿por qué no es solamente simbólica? Nosotros queríamos tratar, primero, porque era reglamentariamente lo que correspondía, y segundo, porque había que demostrar la voluntad política de que realmente, fundamentalmente, no quieren seguir timbeando con los fondos del FGS y no quieren embargar las cuentas sueldo. Está bien, con nuestro rechazo eventual de anoche, no perdía vigencia el DNU, tenía que ir al Senado, pero me parece que mostraba una voluntad política que se demostró que no es tal. Sí, no coincido en que no había ni necesidad ni urgencia. Si nosotros tenemos un 30% de pobreza, estamos pidiendo a gritos, desde la oposición también, queremos ver que haya más inversiones, que haya más desarrollo, y muchas de las cosas que nosotros vamos a ver, en especial de la desburocratización, tiene que ver con eso. O sea, la urgencia está en que realmente tenemos que tener cuanto antes las condiciones para que Argentina realmente empiece a remontar tan fuerte como todos sabemos que lo va a hacer. Así que yo sí creo que hubo una situación de emergencia en ese sentido. Necesitamos cuanto antes tomar las medidas correctas para que tengamos más circulación de inversión y facilitar en especial las inversiones, los trámites incluso de los argentinos. No puede haber una prioridad en 2 temas que son absolutamente trascendentales. Por ahí, la cuestión del submarino, del Ara San Juan, tiene que ver con una coyuntura puntual. La Comisión de la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa atraviesa muchos años de historia e involucra a distintos gobiernos, pero me parece que la de... si tuviera que elegir en cuál hay que ponerse a trabajar de inmediato, claramente es el submarino San Juan, digamos, porque ahí me parece que el Estado Nacional, y no quiero entrar a calificar las actitudes del gobierno, porque voy a terminar diciendo cosas que por ahí no corresponden para un programa de televisión, pero la respuesta del Estado argentino ha sido deplorable hacia los familiares del submarino. Me parece que estando en juego 44 vidas humanas, 44 familias, esa comisión tiene que ponerse a trabajar de manera urgente en la investigación. Si Caputo, o es muy sólido Caputo, o bueno, habrá que ver qué pasa. Tan sólido no es porque lo están entrenando, digamos, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Con esto que plantea el presidente, ¿no? La verdad con T final, me parece que acá
no aparece mucho, porque si yo voy a decir la verdad a un lugar, a mí no me entrenan. Si voy genuinamente a ver, Cornelia, sí. plantear... Depende quién te pregunta y quién tenés del otro lado. Porque lo que nosotros quizás... los del PRO que venís... los que venís... Cuando vos venís de afuera... No tenés cuentas. No, ¿Manejaste tenés o no tenés dinero? No. cintura política. La verdad que cuando hay muchos, que nosotros quizás podemos decir que a veces incluso tenemos ciertas reacciones medias culposas, porque no estás acostumbrado a que todo el tiempo te estén insistiendo en que estás haciendo algo malo, te están buscando dónde te pueden hundir. Entonces, a mí lo que me llamó la atención... Pero la verdad que está muy... Te doy un ejemplo. Pero está muy claro lo que le vamos a preguntar. Cuando vino Marcos Peña, escucha esta, cuando vino Marcos Peña a rendir como ningún otro jefe de gabinete, y Rossi le dice en su momento, antes de empezar a preguntar al final, le dice, ¿se puede correr? Que no lo veo. Que no lo veo, efectivamente. Marcos Peñas hace el gesto de correrse. Yo me indigné porque en el fondo el que se tiene que correr es el señor Rossi, porque Marcos Peña es jefe de gabinete y está dando las explicaciones que tiene que dar. Entonces decís, flaco, ¿qué venís a hacer? La verdad es esa. Pero a eso voy. Me parece que es un ejemplo... No, te digo por eso. Entonces un poco infantil, es decir, Rossi primero tiene una banca como esta y Marcos Peña tiene un lugar, digamos. Sí, pero a lo que voy... ¿Qué es Marcos Peña? En definitiva es un empleado de la gente que nosotros representamos. Pero te digo cómo lo no dijo. Es nuestro patrón. No, pero te digo cómo lo dijo. Si vos escuchás cómo Rossi se lo dijo, hay formas y formas de decir la cosa. A eso voy. Bueno, pero me está llevando al terreno en donde ustedes son especialistas. Estamos hablando de Luis Caputo, que no viene. El senador Rosa dijo que va a venir el 4 de abril y te apuesto, Pato, que no va a venir el 4 de abril, no va a venir Luis Caputo el 4 de abril, no va a venir nunca. Termina la cuaresma, termina la Semana Santa, no sé qué van a pinchar, no sé qué dicen Fraquelli y Laura Cerro que viven acá adentro. 4 de abril, 9 de la mañana. Pero ojo que hay colegas tuyos que también dicen lo mismo que dice Taylor. No, yo creo que va a venir porque no tiene otra alternativa. No estoy a favor de la despenalización, sí estoy a favor de descriminalizar la figura de las mujeres que abortan, pero soy una férrea defensora de la vida y creo que cuando hablamos de aborto estamos hablando que estamos sacrificando una vida por otra. O sea, yo parto de la base de que hay dos vidas y tenemos que tratar de, si sacrificamos una vida por otra, que sea nada más excepcionalmente y donde ya lo tenemos legislado. Lo que sí necesitamos es que lo que está legislado se cumpla. No, la legalización es que sea parte de las políticas sanitarias a nivel público, digo, lo que tiene financiamiento estatal, como aquellas prestaciones que tienen financiamiento por obra social o también prepagas. Yo digo bienvenido a este debate porque lo que sí creo que coincidimos todos es que esto va a mostrar la gran problemática que tiene Argentina de realmente acompañar la prevención de los embarazos no deseados, en especial los embarazos adolescentes. Y entonces ahí es donde tenemos que enfocar muchísimo, donde tenemos que invertir mucho en educación. Yo justo acabo de presentar un proyecto para poner realmente en funcionamiento la ley de educación sexual, donde haya talleres, no solamente de educación sexual, sino también de cuidado personal, aunque sea una vez al mes, en todos los colegios, centros comunitarios de barrio, etcétera, porque creo que eso da a la luz por qué tenemos la problemática que tenemos. Nosotras también estamos por la vida. Sí, ya lo sé. O sea, nosotras queremos que las mujeres no se mueran desangradas en cualquier lado, en un galpón, porque no pueden hacerse una práctica con algunas condiciones básicas, o que tengamos mujeres con mutilaciones. ¿Y por qué no abrazar a esa mujer y tratar de que no aborte? Porque es una decisión y porque el respeto de una mujer que toma la decisión de abortar e interrumpir un embarazo es también una decisión de darle, de dejar de pensar de modo patriarcal. Porque si no es como que una... Sí, porque es pensar humano, que uno... Creo. No, al contrario, absolutamente humano, absolutamente humana, y dándole a la compañera que está tomando una decisión, todo el acompañamiento en esa decisión. Decenas de pedidos de informes y de pedidos de presencia del ministro en el Parlamento. Decenas. Mías hay 2 o 3, de otros diputados y otros bloques hay varias. Después de 2 años y un mes se constituye la comisión que se tendría que haber constituido cuando se crea la ley para autorizar a pagarle a los fondos buitres. Bueno, se constituyó, vino el ministro.
había mucha expectativa y queríamos todos saber un montón de cosas que se las habíamos preguntado antes al jefe de gabinete y que a raíz de ese reclamo del jefe de gabinete por muchos legisladores se decidió que viniese a la comisión que se terminó constituyendo, ¿no? Se escapó, dijo usted, Caputo. Le dio esa sensación y en tal sentido le pregunto, Mayans ¿no facilitó, cuando dijo, bueno, está bien, levantamos a las 4 horas, ¿no facilitó esa salida de Caputo? No, a ver, el problema desde nuestro bloque es que fuimos uno de los claramente perjudicados, porque no había terminado la reunión y nuestro interbloque no pudo preguntar. Claro. Nosotros estábamos anotados en la tercer bloque de preguntas, en la última. Sí. Ustedes recordarán que Mayans anuncia que iba a empezar el tercer bloque de preguntas. Allí estaba anotado nuestro bloque, Solá, por el Frente estaba Felipe Solá, estaba Tailade, estaba el Frente de Izquierda. Y aparte ustedes fueron los que habían convocado, bueno, y obviamente. Nosotros, cuando advertimos que Caputo no iba a venir porque la interpelación no se iba a dar, ¿por qué? Porque para interpelar a un ministro necesitaba los 2/3 para tratarlo sobre tabla. Ustedes dijeron visita. Nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Discutir interpelación sí o no o que venga? Bueno, que venga. Y planteamos la posición de la bicameral, ahí se destraba la presencia. Ahora, nosotros, curiosamente, habiendo promovido junto con otros diputados, como decía Gioja recién, que vengan, nos quedamos sin preguntar. ¿Y qué advertimos nosotros? Que más allá de la anécdota del papel, está claramente filmado cuando el ministro, a partir de esa discusión, dice me voy, me levanto y se va. Él no decide, aguanto más, me voy. Él decide levantarse. Me parece que eso fue un error, porque Pero Mayans no le puede decir, mire, señor, van 4 horas, que ustedes saben que los tiempos parlamentarios, 4 horas es la nada. Pero él le puede decir, no, ¿qué decir? Yo exactamente ahí lo que tendría... O le puede decir, pasemos a cuarto intermedio. Pero ¿por qué digo esto? Porque, a ver, totalmente, claro. Lo importante de la discusión, que era, como recién decía Laura, 2 cuestiones, los niveles de deuda de la Argentina y el eventual conflicto de intereses, lo importante, eso termina en una discusión sobre un papel. La descripción sobre cómo se dio la reunión es así. Yo creo que igual, para mí el ministro respondió muy bien cada una de las preguntas que se le hicieron. Creo, en lo personal, que muchos diputados de la oposición que hicieron preguntas desperdiciaron oportunidades. Me parece que muchos hablaron más para la Cámara que para realmente aprovechar que tenías enfrente a un ministro intercambiando con los diputados y los senadores. Lo cual, recién recordaba Fernando, que durante muchos años acá en el Congreso los oficialismos escondían a los funcionarios y nosotros hemos hecho todo lo contrario. En estos 2 años han venido los ministros, los secretarios, cada vez que se los requirió han estado aquí y el ministro Caputo no fue la excepción. En ese marco me parece que pudieran hacer mejores preguntas. Por eso creo que incluso cuando Caputo dice, bueno, esto ya está, porque la realidad es que lo habíamos escuchado discursos que hablaban para la Cámara, no hablaban para preguntarle, tenías al ministro preguntarle, profundizar los preguntos, quizá lo que quedó pendiente de pedido a la palabra, quizá hubieran sido mejores que los que muchas veces hicieron previamente eso. Me parece que fue. Ahora, lo del papelito, la verdad, hay que ponerse en el lugar del ministro, no en el lugar de la diputada Cerruti. La verdad que la diputada Cerruti, si no le gustó el papelito, se lo guarda y cuando termina la reunión va y le dice, che, ¿por qué me mandaste esto? Hizo un escándalo por lo mismo, porque lo único que le importaba a Cerruti era aparecer en la Cámara, cuando antes, en la Cámara, en un programa de televisión, había dicho que las hijas de Caputo eran las testaferras de sus empresas. Dejemos pongamos la cosa en claro, la verdad que hay que ponerse en el lugar de Caputo, no en el lugar de Cerruti. Tuvo todo su tiempo para explicar y él iba a hablar de deuda externa, Lipovetsky. Él no dijo nada cómo fue la negociación. Gioja, se lo preguntaste, te lo respondió. Se lo pregunté. Justamente para eso. Se lo pregunté y no me lo contestó. Fuiste uno de los pocos que le hizo preguntas profundas. La mayoría de los otros hicieron discurso para la Cámara. Dio una información clara de la curva de aumento del nivel de deuda en Argentina. O sea, la Argentina, la deuda con el sector privado de ser el 16-17 del PBI, llegó a casi 30 del PBI. Sí. El ministro planteó que la perspectiva de desendeudamiento venía en el 2020. Lo primero que hay que plantear, que yo quería plantearle al ministro, es decir, teniendo en cuenta que este gobierno no le viene acertando a las perspectivas o proyecciones económicas en cuanto a porcentajes, ¿qué certeza tenemos que esto sea así? Mirá, el mismo gobierno había proyectado 10% de inflación, la cambió al 15%. Hoy, cambió 2 días después. Hoy hay aumentos de combustible desde enero hasta ahora del 14%, con lo cual claramente esta proyección del mismo gobierno del 15% de inflación no se va a dar. El primer paso está dado, el ministro estuvo ayer, creo que fue una buena reunión, más allá del final. Perfecto, hasta aquí entonces la primera parte de lo sustancial de todo lo que pasó en diputados, de todo lo que pasó en el Congreso en esta primera parte del año. Pausa, ya venimos, esto es
Diputados TV. Como se ve, un año con mucha mixtura de temas básicamente políticos y económicos, un año muy complicado en algunos momentos, fue lo más importante y sigue ahora de esta manera en Diputados TV, segunda parte. El tema del bono a 100 años, hay toda una discusión sobre la tasa de interés. Sí. Claramente la Argentina se endeudó a una tasa de interés casi del 8%, cuando México por la misma operación lo hizo al 5%, cuando algunos países europeos lo hacen al 2,5%, al 3%, o sea, no es como dice el ministro que la Argentina tiene un financiamiento barato. Digamos, lo offshore no es normal. No. Incluso la mecánica esta de que yo tengo el 75% de una empresa que a la vez controla el 50% de otro y el 25% de otro, termina perdiéndose en los grados de nivel de responsabilidad. Esta figura del tenedor de un fideicomiso a título de confianza, digamos, no sabemos confianza de qué, digo, indudablemente lo legal o no de algo lo termina determinando la justicia, eso está claro, pero hay algunas cosas que podemos ir discutiendo. Lo mismo que el tema de las offshore. Yo creo que esta es una buena oportunidad no para que nosotros debatamos, porque en la Argentina la propia regulación impositiva permitía que se utilicen las cuentas offshore. La realidad es así. Ahora, y existen a nivel internacional. Creo que ayer Rossi leyó una declaración de Obama criticando las offshore. Está muy bien que lo critiquen, la verdad, pero mientras que Obama decía eso, Estados Unidos tiene miles de empresas que utilizan las offshore para pagar menos impuestos. Ahora, la realidad es que creo que es una discusión a nivel internacional. Obviamente las offshore existen porque hay estados de países o propios países, como por ejemplo, no sé, los paraísos fiscales, que tratan de generar inversiones a través de ser flexibles con los impuestos. Obviamente a países como el nuestro nos perjudican. Entonces creo que a nivel internacional habrá que dar un debate sobre la existencia de las offshore. ¿Dónde creo que está la obligación de dar la mayor nivel de información? No es una persona que viene del sector financiero, del manejo del offshore o de la tenencia de bonos, de deuda, y pasa a ser ministro de Salud Pública. Claro. Es una persona que viene de ese ámbito, que pasa a estar del otro lado del mostrador, a negociar con los que él representaba antes. Usted habla de conflictos de intereses potenciales. Ahí es donde hay que dar la mayor cantidad de información posible, porque también la ley de ética pública dice que vos durante 3 años no podés desde el Estado estar vinculado en conflicto de intereses respecto a con quien vos estuviste 3 años trabajando. Digo. Día 15, cuelgue en su página y le dice que vaya a corregir su declaración jurada, en base a lo que había salido en un diario el día 11. Yo le pregunto, ¿usted fue, no contestó, rectificó, no rectificó? Y la misma Oficina Anticorrupción le dice, en la página que cuelga lo que acaba de decir el diputado, 3 años antes, usted tiene que declarar qué cargos ocupó, rentados o no rentados. Me falta ganas de decir la verdad. Esto es lo que yo... Eso no creo, José Luis. Si no hubiera venido ayer, vino ayer, pero respondió preguntas. La verdad que creo que no. Podemos estar de acuerdo con las preguntas, cómo las respondió. Fáciles respondió. Pero hay otra reflexión que yo hago, amigo, José Luis, con el tema de las offshore. Los laburantes, los jubilados, los pequeños empresarios, los comerciantes. No tienen offshore, dice usted. No tienen offshore. Sí, no. Offshore tienen los ricos. Sí. Entonces, ¿qué? Tengo gobierno de rico para ricos. ¿Cuál es el problema? Sí, en realidad yo no tengo offshore, por supuesto. Pero ¿cuál es el problema? Existen para que lo utilicen empresas millonarias. Está claro que el que lleva la guita a un offshore es para no pagar impuestos. Pero aparte, ¿por qué está claro? Bueno, justamente para no pagar impuestos, para esconderla. Pero no es una ilegalidad. Existen. Critiquemos el funcionamiento de los offshore. No puede ser el ministro. ¿Por qué no? Si lo hizo cuando fue antes de ser ministro. A ver, lo hizo antes. En otros países, ministros que estaban vinculados a offshore se tuvieron que ir. No fue por eso. No fue por Islandia fue un presidente. No fue por eso, sino porque lo omitió y tiene otra regla. No comparemos, digamos. Por eso digo, claro que discutamos la regla. Digamos, la Argentina, durante el gobierno anterior del que vos pertenecías, José Luis, las leyes impositivas se mantuvieron permitiendo que los argentinos pudieran pagar menos impuestos a través de offshore. Está mal, pensemos en discutir ese tema. No me contestes con una pregunta del gobierno anterior, contestame con la realidad, con las cosas que están pasando. Te contesto con la realidad. Ya llevan 2 años pegando. Ustedes mantuvieron la legislación para permitir que los argentinos utilicen los offshore para pagar menos impuestos. ¿Está bien o está mal? Discutámoslo. Eso viene de
PRO lo armó como un gran movimiento, ¿no? Tenemos gente que viene del radicalismo, gente como yo que venimos del peronismo, gente que vino de la actividad privada, gente que vino de las organizaciones de sociedad civil. Cada uno, Mauricio, yo creo que siempre supo armar buenos equipos, lo demostró en la ciudad, y a cada uno le da un rol. Cada uno me parece que tiene sus valores. Yo, por supuesto, reivindico también todos los que venimos de la militancia política, que hemos trabajado mucho en la función pública. Yo también igual soy abogado y he ejercido mucho tiempo mi profesión en la actividad privada. Pero me parece que lo importante es eso, que cumpla con su función y que, por supuesto, defienda sobre todo el interés público, ¿no? Esta es la clave de todos los que asumimos de alguna manera responsabilidades de funcionario público. ¿Que hay posibilidades de que el peronismo pueda disputarle un balotaje a Macri en el 2019 si es que él no gana en primera vuelta? Primero que creo que hay que intentar ganar en primera vuelta, o sea, evidentemente, pero también siendo realista, en una opción de balotaje, si el peronismo se plantea con una propuesta superadora, porque ¿cuál es la cuestión, ¿no? ¿Qué queremos hacer del peronismo? O conducir la oposición o volver a generar un proyecto para la mayoría de la sociedad. Si la idea es hacer un proyecto para la mayoría de la sociedad, hay cosas que hay que replantear, hay que reconciliarse con muchos sectores que en su momento nos votaron y nos dejaron de votar. Entonces, la propuesta que tengamos que llevar no es solamente para el peronismo, sino que es mucho más amplia. Creo que todo depende de nosotros y también empezar a cambiar el eje de la discusión. No es si con este sí, con este no, sino que es cómo te parás frente a la actual propuesta de gobierno, con la cual tenemos muchas diferencias. Yo creo que Mauricio Macri va a ser el candidato por varias razones. Primero, porque creo que cuando se reformó la Constitución y se estableció la reelección y se achicó el periodo presidencial de 6 a 4 años, parece que cualquier proceso de cambio que se dé en la Argentina tiene que tener 8 años. Y en ese marco me parece que es lógico que el presidente aspire a tener 4 años más para consolidar este proceso de cambio que votaron los argentinos en el 2015. Obviamente que no coincido. Coincido sí con Pablo, creo que hay que brindar una alternativa distinta, hay que enamorar nuevamente, hay que generar consensos nuevamente y el peronismo tiene que tomar la posición que siempre tuvo, nacional, popular, democrático. No, me parece que como estamos empezando a saldar varios debates en esta democracia, ahora empezamos justamente a debatir el aborto la semana que viene, la despenalización del aborto, también tendremos que debatir el tema de la justicia y creo que el ámbito es el Congreso de la Nación. Sí, es un debate histórico que desde hace muchos años deberíamos haber dado en nuestro país y bueno, a buena hora que hoy estemos transitando esta discusión que ha comenzado desde el martes, con exposiciones a favor, exposiciones en contra, pero que sobre todo nos tiene que servir para conocer realmente cuáles son los elementos sobre los cuales tenemos que decidir. Porque hay algo que me parece que ha quedado de manifiesto. Que en nuestro país siempre el aborto ha sido un tema tabú, un tema sobre el cual había miedo, había temor de discutir y entonces había mucho desconocimiento e ignorancia acerca de las cifras, digamos, de abortos que se realizan anualmente, los mecanismos que se pueden utilizar, lo que dice el derecho con respecto a esto, lo que dice también la medicina y todos estos elementos que ahora se empiezan a conocer y de manera pública y a los cuales la sociedad también puede acceder a través de este debate, me parece que nos permiten tener una toma de posición mucho más responsable y sobre todo mucho más atinada con respecto a lo que sucede en nuestra realidad, que en última instancia tiene que ser el elemento que nos lleve a decidir. Sí me parece que la objeción de conciencia no puede ser un privilegio de determinadas personas o de determinadas creencias que obstruyan una política pública. Entonces, si el aborto se legaliza en Argentina y el sistema de salud pública tiene que garantizarlo, la objeción de conciencia, que es individual de una persona, no puede obstruir el ejercicio de una política pública. Y que aparte hay que considerar que la objeción de conciencia es con respecto a realizar la práctica, pero el profesional de cualquier manera debe brindar la información y que aparte no hay un solo método para realizar el aborto que sea el quirúrgico. Existe también el aborto farmacológico, que de hecho es el más seguro, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, donde la intervención del médico, el profesional o la médica es mucho menor y limitada. Claro, no se denuncian los casos porque el aborto está penalizado y las mujeres somos perseguidas por realizar estas prácticas. Entonces, las cifras, nosotros también ponemos cifras sobre la mesa, pero todos sabemos que esas cifras no se condicen absolutamente con la realidad porque, como dice, la clandestinidad impide, digamos, que esto se denuncie. Lo que sí hay que dar una respuesta a una problemática que efectivamente existe
Y en esto sí traigo otros datos que son los del Ministerio de Salud de la Nación, donde habla de 60.000 internaciones anuales, donde la principal causa es los contextos de abortos inseguros, una cantidad de muertes en personas gestantes, donde sí la principal causa son los contextos de abortos inseguros, y esto lo dice el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces a eso, creo que la pregunta refiere a eso. ¿Qué hacemos con esa realidad? ¿Seguimos manteniendo una sombra de clandestinidad sobre algo que efectivamente existe y que va a seguir existiendo por más de que este Congreso no apruebe la ley? Van a seguir realizándose abortos y nosotros podemos seguir eligiendo como representantes del Estado mirar hacia otro lado y responder solo con la mirada penalizadora o responder con una política respetuosa de los derechos sexuales y reproductivos y una política activa que promueva la salud pública. ¿No? Y queremos hablar de la muerte de un niño por nacer. A ver. A mí me parece curioso, porque se plantea de la muerte de un niño por nacer y se plantea las consecuencias, no las causas. Entonces, yo si hubiese sido presidente nunca hubiera puesto en discusión la muerte de un niño. ¿La problemática del aborto existe? Sí, no tenga ninguna duda. ¿Que existe de hace muchísimos años? Sí. ¿Cómo combatimos? Para mí es educación, valores, respeto, el respeto de decirle a una mujer y a un hombre, porque para que quede embarazada una mujer hay un hombre responsable. Pero entonces, diputado, discúlpeme, si usted no permite el debate, es que realmente parece que le tuviera temor a las opiniones de los ciudadanos. Yo le tengo temor a Dios, no a la opinión de los ciudadanos. Entonces, son dos cosas distintas. Entonces un flaco favor a un proyecto democrático. No, si usted no permite la expresión, si no permite el debate, si como un hombre de Estado... ¿Usted está permitiendo debatir la muerte? Yo estoy permitiendo que los ciudadanos... La muerte es un chico. Yo estoy informando en todo caso, porque no soy funcionario. Yo informo sobre lo que piensa la ciencia, la filosofía, el derecho, que por cierto tiene posiciones contrapuestas por lo que dice la Constitución, el Código Penal, más allá de que hay un proyecto de reforma que va incluido en este debate, los tratados internacionales. Pero si yo no escucho, mal puedo informar. Si usted pretende gobernar y no escucha, me parece que está en una situación muy complicada. Yo escucho un chico que se muere. Sí. Por sobre todas las cosas. Ahora, seamos muy claros, si científicamente tenemos vida el primer día, ¿de qué discusión me habla? Desde la vuelta de la democracia a esta parte han habido más de 3.000 muertes y esto es un hecho denunciado, son las denunciadas. Y hay alrededor 100 mujeres anualmente que mueren por estas prácticas. Y por otra parte, me parece, digamos, hoy expuso en la jornada de la mañana la abogada Soledad Deza, que fue abogada del caso Belén que sucedió en la provincia de Chaco hace algunos meses, donde una mujer que tuvo un aborto espontáneo, que ni siquiera fue provocado, estuvo presa durante varios meses porque la justicia consideró que había realizado un aborto y que esto debía ser penalizado. Entonces, no hablemos, digamos, de que la ley hoy ampara ni siquiera los casos de abortos no punibles, porque tampoco eso se cumple en la realidad. Y también me parece que tenemos que reflexionar en este concepto de que la mujer tiene que ser como una incubadora o un cuerpo inerte que está obligado y destinado a ser madre más allá de su voluntad. La maternidad debe ser una parte y una decisión del proyecto de vida de una mujer decidida autónoma y libremente con su pareja, con su familia y demás, pero el Estado tiene que garantizar las condiciones de seguridad para que los derechos de las mujeres sean respetados, y esto también es respetar la vida y los derechos de las mujeres. Siempre luchan por ni una menos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es la muerte de un chico por nacer? Uno menos. Bueno, tenemos distintos conceptos acerca de lo que hay en un embarazo. ¿Usted tiene derechos humanos los chicos o no los tienen? Tenemos un Estado que pone todo el peso de la anticoncepción y de la planificación familiar en la mujer, como si no existieran estas dos partes de las que vos hablas. Toda la anticoncepción está puesto el peso en la mujer como si los varones no formaran parte de la relación sexual. Toda la planificación familiar está puesta en la mujer como si los varones no fueran 365 días al año fértiles. Entonces, creo que hay que rever un poco cuál es el rol de la mujer en la sociedad y eso es lo que estamos discutiendo. Decidí darle vida a mis hijos. Tengo 4 hijos maravillosos. No me hable nunca de la muerte. Y agradezco a las madres que tuvieron el valor de tener mis hijos. Y yo me hice cargo de todo. Otros se hicieron cargo de la muerte, no de la vida.
Yo formo parte de organizaciones de mujeres donde se desarrollan consejerías que acompañan a mujeres que deciden tomar la decisión de realizar un aborto, o que a veces tienen la duda y buscan la información y siempre se respeta la decisión de la mujer. Y en los casos en que se decide llevar adelante, son procedimientos realmente seguros. La Organización Mundial de la Salud los recomienda. Existe el aborto farmacológico que tiene un grado de seguridad casi absoluto, y es increíble que en nuestro país esto no pueda ser hoy una política de Estado, que mejoraría los estándares sanitarios en un nivel altísimo. Y creo que esa es la oportunidad que hoy tenemos en Argentina, y ojalá que todos los diputados y diputadas podamos verlo y avanzar con la sanción de esta ley. Lo que sí quiero resaltar, que con todo su dolor, las víctimas, fue importante que estuviesen, los familiares de los 44 desaparecidos. Algunos han criticado porque dice, bueno, que estuvieron mucho tiempo, después los diputados se quedaron sin posibilidad de preguntar, o algunos, como eran la 1 y pico de la madrugada, no lo hicieron. Pero muchos de ellos estuvieron más preparados y más a la altura que algunos diputados y senadores. No todos, ¿eh? Creo que es importante dar explicaciones, poder tener respuestas, y después sí, que el Congreso pueda evaluar qué es lo que pasó, pueda encontrar las fallas que llevaron a la tragedia y empezar a tomar cartas en asunto. Mira, yo justo lo hablábamos con Alejandro antes, ahí el ministro Aguad hablaba de una armada que tiene instrumentos obsoletos. En el presupuesto, y esto a Laura le va a gustar, que le gusta mucho el presupuesto, hay destinados 1.980 millones en gastos de equipamiento para la Armada. Es lo mismo que gasta Jefatura de Gabinete en publicidad y comunicación. Todos buscan, y esto me consta, la verdad. Y que los familiares hayan estado el otro día fue excelente, fue realmente excelente, porque han conseguido, gracias a la presencia allí e interpelándolo a Aguad, que inmediatamente se publicara en el boletín oficial la licitación, la contratación directa, justamente para continuar con la búsqueda, y las becas a los chiquitos para que estudien. Si no hubiesen estado, eso no se conseguía, y por eso creo que no había voluntad política del gobierno. Esta es la constancia que el Ministerio de Defensa, el 14 de febrero de 2017, cuando Julio Martínez era el ministro de Defensa y a los 4 meses lo reemplazó Aguad, y Grandinetti y Odarda le preguntaron por esto, que el ministro tuvo la desfachatez de decir, yo no lo conocía. Vos no lo va a conocer. El sufrimiento de los familiares es muy grande, ¿no? Entonces yo creo que es necesario primero hacer todos los esfuerzos para que se pueda seguir buscando y encontrar el submarino, y después sí seguir avanzando en la investigación. Alejandro Grandinetti es nuestro especialista en el bloque, en el tema, que está haciendo una tarea fenomenal para tratar de esclarecer qué es lo que pasó y que no vuelva a pasar, ¿no? No se puede hacer una contratación directa a no ser que lo autorice una ley del Parlamento. ¿Esto es así? En un caso como este, donde a su vez hay una clara aprobación por parte de todos, porque además está en la bicameral, que están todos los partidos políticos, yo creo que se puede avanzar, y es más, dicho y hecho, se terminó avanzando. Claro. Y si no había posibilidad de hacerlo, ¿podría firmar un decreto de necesidad de urgencia? Yo creo que se podía, tanto para tantas pero en cosas? todo caso, si claro, no se podía, por eso, firmaron el mega DNU con tantas cosas que podrían haber firmado. El tema tarifas es uno de los principales problemas que hoy, cuando uno le pregunta a la gente, recoge. La imposibilidad o la dificultad para pagar las tarifas, cómo cuesta cada vez más llegar a fin de mes, ¿no? Y eso requería seguramente un debate serio y profundo, y de vuelta, el ámbito es el Congreso de la Nación, que es el ámbito de donde se representa al pueblo, ¿no? Lamentablemente no pudimos darlo. A mí me quedó un sabor amargo de que no cambiamos nada, ¿no? Prácticas que se repiten a lo largo de los años, y no pudimos dar una señal de que realmente el Congreso estaba para debatir ahí. Todos coincidimos en la problemática de tarifas y que alguna solución hay que encontrarle.
Nosotros el día miércoles presentamos junto con Argentina Federal, el Frente Renovador y Argentina Federal, propusimos una serie de medidas muy concretas, medidas viables, sin hacer demagogia. Podríamos haber sido mucho más ambiciosos en los pedidos, pero lo hicimos con un criterio de traer un alivio al bolsillo, pero también cuidar la dedicada situación económica por la que estamos atravesando. Primer punto, que las tarifas no te aumenten más que los sueldos. Digo, es de una obviedad casi que nadie te la puede discutir, sobre todo cuando venimos de 2 años de aumentos muy fuertes. Segundo punto, que si me vas a aumentar las tarifas, por lo menos no me sigas aumentando los impuestos. No me sigas aumentando lo que pago todos los meses de impuestos. Dame por un periodo una baja en el IVA que se paga de las tarifas. Tercer punto, ampliemos un poco la tarifa social. Ha salido con 2 argumentos. Que algunos diputados han sido demagógicos porque aprobaron el presupuesto con aumentos de tarifa y ahora ponen el grito en el cielo. Y lo segundo es que el Parlamento no tiene la facultad, esto dicen ellos, por eso se lo pregunto, de fijar tarifas, si no es una tarea del Ejecutivo, entonces estaban haciendo demagogia. ¿Usted a esto qué le contesta? A ver, sobre el primer punto, recordemos que el presupuesto que se votó dice que la inflación va a ser entre el 8 y el 12%. El presupuesto que se votó no tiene incluido la reforma de la fórmula previsional que después se votó. No tiene incluido el pacto fiscal. No tiene la reforma tributaria incluida. Ese presupuesto no sirve para nada. Las atribuciones, claramente la fijación de tarifas son atribuciones que tiene el Ejecutivo. Lo que nosotros podemos hacer como Congreso de Nación es fijar parámetros sobre los cuales se tiene que mover. Si yo te digo, tu parámetro tiene que ser que no puedas aumentar más allá de lo que aumenta el salario, yo no te estoy fijando la tarifa, te estoy poniendo un parámetro. No es un tema nuevo que por un oportunismo político surgió el tema. Hace 2 años que venimos discutiendo de esto. Hace 2 años era donde la Corte ya le sacaba el fallo, donde le decía la racionalidad y la proporcionalidad. No es algo que surge así de la nada. Claro. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí entonces lo más importante de lo que fue este arduo año parlamentario, político y económico. Este fue el trabajo de Diputados TV, de Hay Quórum. Nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias.